En la búsqueda de un espacio ergonómico para trabajar o jugar delante de una pantalla, hemos pasado por sillas muy cómodas a escritorios elevables que permiten cambiar la postura. Pero hemos encontrado la ergonomía perfecta, la estación de trabajo Lebus con gravedad cero. Una evolución diferente de la silla clásica reduce la presión vertical de la columna vertebral, la tensión en el cuello y el peso se distribuye por todo el cuerpo con una posición lumbar muy cómoda, creando un ángulo de 120 grados entre la cadera y la columna vertebral. El equipo de Lebus nos ha cedido la estación para testarla a fondo durante un tiempo. Y aunque es perfecta para desarrolladores, gamers y personas que trabajan muchas horas delante de una pantalla, es especialmente muy buena para personas que sufren dolores de espalda, fibromialgia, que tienen hernias discales, escoliosis, varices y en general problemas lumbares. Si es tu caso, quédate porque vas a conocer a personas que sufren dolores de espalda y han probado la estación Lebus varias horas. Además, te explico todos los beneficios reales que tiene este tipo de estaciones de trabajo. Vamos a ver todas las características que tiene la estación de trabajo, además con todos los complementos porque viene súper completa, que te vale para trabajar muchas horas en una posición muy ergonómica y también para jugar. Creo que lo más potente de esta estación de trabajo es la modulación, que básicamente es ir añadiendo complementos a través de estas barras para crear un espacio de trabajo a tu medida o también de juego. En nuestro caso lo que hemos hecho ha sido añadir dos periféricos que son dos monitores y también una pantalla de televisión que tiene 43 pulgadas, pero tienes espacio hasta 55 pulgadas. Y también como complemento hemos añadido este portátil, que en vez del portátil también puedes poner un monitor. Tienes diferentes combinaciones para poner un setup a tu medida. Este modelo es el Lebus Ultimate y viene con todos los elementos, pero puedes personalizar la estación a tu gusto. Los tubos que soportan la estación son de aluminio con un diámetro de 40 milímetros. El asiento hecho a mano tiene un núcleo de espumadura y material de cuero sintético de calidad. El reposacabezas también está relleno de espuma y puedes ajustar la posición desde de atrás deslizando hacia arriba o abajo. La mesa auxiliar grande se puede ajustar a la derecha o a la izquierda. Mide 125 centímetros por 41 centímetros y tiene una superficie lisa. Al ser totalmente modular se ajusta en la posición que quieras, es cuestión de probar hasta encontrar el punto más cómodo. Además puedes apoyar cualquier bebida, el café de la mañana, teléfono, cualquier cosa que necesites tener a mano. El soporte para portátil puedes ponerlo donde quieras, aunque se monta mejor en la estructura central sobre la mesa para el ratón. Así tienes la mesa despejada y proteges el portátil. Puedes poner si quieres un monitor en vez de un tablet o portátil. Un complemento que también es opcional es la mesa para el teclado. Mide 75 por 50 centímetros y tiene un corte circular para que se ajuste a cualquier cuerpo. Es bastante rígida y no se mueve al usar el teclado. Para entrar y salir de la estación la subes hacia arriba y luego la bajas. Tanto la altura y distancia, las caderas y abdomen son totalmente ajustables. Incluso si quieres puedes ponerla al revés para tener un borde recto. El reposacodos es un cojín a medida en donde no dejas el codo colgando en el aire mientras usas el teclado. Se puede girar y cambiar el ángulo y usar en ambas manos. Luego tenemos un extensor para colocar una pantalla de hasta 55 pulgadas que sale fuera de la propia estructura. Te recomiendan ponerla a 130 centímetros de tus ojos. En mi caso tengo colocado una de 43 pulgadas. Además viene con una placa besa de 20 por 20. Puedes usar esta pantalla para trabajar, ver películas, lo que quieras. Luego hay otros complementos como un soporte BESA 10x10, otro adaptador 20x20 o 20x10, una barra transversal de 4 centímetros para sujetar soportes de monitor por si colocas dos, y otra barra para acercar o alejar los monitores, para tener un entorno a medida. Hay muchas combinaciones para colocar las pantallas. La que suele ser habitual es usar doble monitor, un monitor y portátil o un monitor extra. Al final he estado usando una más completa, dos monitores en horizontal, una televisión 4K de 43 pulgadas fuera de la estructura y el portátil. Pero hay más opciones según lo que necesites. Sin usar la televisión fuera del marco tienes espacio hasta 6 monitores. También puedes usar solo una televisión grande en la posición que quieras. Una forma muy interesante es usar un monitor curvo y detrás la pantalla de televisión, aunque realmente fuera de la estructura puedes poner el monitor o televisión que quieras. Al ser modulable lo vas a hacer a tu gusto. Hay 4 ángulos de inclinación que puedes ir cambiando según la actividad que estés haciendo. En este caso no tiene pistones hidráulicos, simplemente lo tienes que hacer de forma manual, pero es muy sencillo. El primer ángulo es de 40 grados, también llamado modo trabajo. Salir y entrar de la estación es más sencillo porque estás más elevado. Se suele usar para trabajar por la postura. Para cambiar de ángulo, simplemente sales de la estación, levantas con cuidado un poco la estación desde las barras laterales y mueves la placa de los ángulos con el pie, aunque si estás con otra persona te puede ayudar.
El segundo ángulo es de 35 grados y sería el modo juego. Aquí la posición es más relajada y la presión disminuye, aunque lo he probado y el primer modo también está genial para jugar. El tercer modo tiene 30 grados y le llaman Movie. La distribución del peso es mayor y se siente una postura todavía más relajada. Como su nombre indica, es perfecto para ver películas, actividades multimedia y descansar. El último modo tiene un ángulo de 25 grados y la posición es casi horizontal. Precisamente se le llama modo sleep y se puede usar para echar unas siestas, para descansar. Aquí la relajación de los músculos y articulaciones es total. He tenido la suerte de tener todo este espacio para poder trabajar con la estación desde aquí, pero para tener más referencias he invitado a diferentes personas que algunas tienen ya problemas de espalda, cervicales, de lumbares y que puedan testar durante unas horas la estación. Por eso voy a enseñarte un poco lo que han experimentado ellos. Hola, me llamo Dani y tengo problemas de cifosis y escoliosis, como se puede comprobar. Y he estado probando la estación de juego de trabajo Lebus y la verdad que la sensación es estar tumbado y no me duele nada. Yo tengo problemas de sentarme, en el sofá me tengo que poner un cojín y la verdad que perfecto. Me llamo Bianca, tengo una agencia de marketing que se llama Duplo y mi trabajo sobre todo consiste en diseño y suelo tener forzar mucho las cervicales cuando estoy dibujando o creando algo. En el rato que he estado probando la estación, la verdad que me ha gustado mucho, he estado muy cómoda, he podido relajar muchísimo más las cervicales y en general tener una postura mucho más relajada estando muchas horas trabajando sentada. Mi nombre es Javier, soy gestor de servidores web y tengo problemas de espalda y desde que he probado la estación Lebus la verdad es que es una virguería, no se notan los puntos de presión, es compaginar estar sentado en una silla con estar de pie y la verdad es que se disfruta muchísimo trabajando en ella. Hola, soy Carla, mi profesión es de abogada y paso muchas horas en el ordenador. Hoy he probado esta máquina y he estado alrededor de una hora y la verdad que trabajar así no tiene precio. Me siento las cervicales mucho más descargadas y las lumbares también, a diferencia de lo que vengo estando acostumbrada, que se me sobrecarga sobre todo estas dos partes de la espalda. Me llamo Gerard y soy creador de contenido. Usualmente tengo problemas en la espalda debido a que la silla que tengo es de oficina y después de probar la estación Lebus, la verdad que la mejora ha sido cuantitativamente asombrosa. Ahora me siento como que estoy más relajado y la verdad que es como una silla que estás sentado y a la vez estás de pie. Es impresionante. Hola, soy Mauro, trabajo en una inmobiliaria y con las horas de trabajo normalmente tengo dolores en las cervicales y en los lumbares y al probar esta máquina durante una hora, sinceramente es un descanso fantástico que se hace muy ameno trabajar. Aquí hay otro ejemplo de una persona con trombosis y varices que usa la estación levantando la pierna. Al ser modular, ya has visto que se puede poner lo que quieras. Para que te hagas una idea de lo que ocupa la estructura, aquí te dejo estas fotos de clientes que ellos han instalado la estación de trabajo, pues entiendo que en su casa o en zonas que tienen comunes para trabajar. En cámara ultra rápida te voy a mostrar varias fases del montaje. El montaje, para que te hagas una idea, han sido de unas 5 horas mientras hablábamos, yo y 2 amigos. Aunque hay un vídeo de montaje e instrucciones, nos hemos liado en varios puntos, pero cuando entiendes cómo funcionan los módulos es más sencillo porque es hacerlo todo el rato igual. Vienen diferentes llaves Allen y llaves inglesas de un solo cabezal de diferentes medidas. Pero si tienes una atornilladora eléctrica es mucho mejor. Nosotros la verdad que al final hemos usado una. Hemos montado el modelo más completo con todos los complementos que venían. La estación mide 210 centímetros de largo, 125 centímetros de ancho, siendo el colchón regular 80 centímetros, y la altura es variable dependiendo del modo, pero aproximadamente 170 centímetros, aunque si pones pantalla fuera de la estructura, como en nuestro caso, la altura aumenta. Dentro de la web de Lebus, que he traducido ya, hay diferentes opciones. Es la misma estación de trabajo, pero lo que cambia, primero, el ancho del colchón, que son 80 centímetros o 60. Nosotros hemos utilizado el de 80, aunque tienes un colchón más estrecho. ¿En qué cambia esto? ¿Qué diferencias tiene? Bueno, es la personalización. El básico, que son 3.250 euros y tienes un soporte para poner un monitor o para poder poner una televisión. No hay mesas y tal.
y luego tienes el Ultimate, que es el que hemos analizado, pero no necesariamente tienes que tener este o este, puedes cambiar y puedes añadir los módulos que quieras. Por ejemplo, si entramos en el Ultimate, que es el que hemos analizado, aquí te detalla abajo todo el contenido de la caja que tú puedes tener, o sea, todos los complementos, que es el apoyamanos, la mesa lateral grande, que la puedes utilizar o no, el soporte para portátil, igual no lo necesitas, la mesa con el teclado, el soporte para montar monitor estándar y la compatibilidad del monitor, diciéndote la cantidad de pulgadas que puedes poner, y aquí te dice pues una pantalla curva, 2 pantallas curvas de 49 montadas verticalmente, te dice diferentes opciones que tienes para que sepas un poco. Entonces este es el modelo que nosotros hemos analizado. Quizás tenga ya el cupón de descuento, que lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien está interesado, aunque lo mejor es agendar una llamada con ellos. De hecho, en la web principal, antes de ir a la tienda, aquí te explica todo, con varios vídeos que han hecho ellos, te explica un poco los beneficios, pues todo lo que has visto en la review y te detalla todo al completo. También puedes agendar una llamada y hacer una videollamada desde su showroom donde tienen productos y te explicarían cualquier duda que yo, por ejemplo, no te pueda resolver directamente. Y aquí te explica, pues eso, opciones que has podido ver, que te he enseñado. Todo esto te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que eches un vistazo. Incluso te dice pues el tema de los ángulos y el porqué de esta posición. Está muy interesante. Además tiene un espacio, estos son fotos de clientes, para el blog. Y así puedes ver un poco pues, más opciones y ellos te van explicando aquí pues, por qué han hecho esto así y cuál es el sentido de hacerlo de la forma que tiene y por qué es modular. También los creadores que han desarrollado esto y un poco cómo empezaron de las diferentes edades, cómo ha ido cambiando la forma de la silla y en qué se han inspirado. Después de haber testado esta estación de trabajo durante un tiempo, quiero darte realmente mi opinión sincera de lo que he experimentado, como hago con todos los productos que analizo en este canal. Antes de nada, decirte que me he basado en el tiempo que lo he usado, experiencias de clientes que tienen problemas crónicos de espalda y lo han mostrado usando la estación Lebus y también las personas que lo han testado conmigo. Como puntos positivos, bueno, lo primero, la comodidad extrema y la ergonomía. La posición lumbar es perfecta gracias a un ángulo abierto de 120 grados entre la cadera y la columna vertebral. Una vez configurado el espacio de trabajo con los periféricos al alcance que necesitas, la ergonomía te aseguro que es espectacular. De hecho, el sillón reclinable hecho a mano es súper cómodo. Además, la posición reduce la presión sobre la columna vertebral. Se reduce la carga estática de los músculos, los antebrazos descansan sobre la mesa y el codo se puede apoyar. Los hombros están más relajados y la cabeza y las piernas descansan en el colchón tipo lounge, sin puntos de flexión o presión en el muslo. Esto es importante, no hay ningún esfuerzo realmente. Si además usas un teclado y un ratón ergonómico, pues mucho mejor. Hay que reconocer que esta estación de trabajo es un concepto nuevo, que te permite trabajar y jugar en una posición que normalmente no es la habitual. En cuanto a los materiales, la estructura de aluminio es muy fuerte y estable. No hay materiales blandos que se puedan estropear con el tiempo. Es bastante rígida, pero lo bueno es que se puede mover muy fácil una vez tienes ensamblado todo el espacio. A diferencia de otras workstation que vienen con pistones hidráulicos y sistemas más complejos, en la estación Lebus todo lo puedes montar y desmontar con las herramientas básicas. Y en cuanto a la adaptabilidad y la personalización, creo que es uno de los puntos más importantes, sinceramente. La modulación es total, para poder crear ese entorno a medida. Como has visto, hay tantas combinaciones como quieras. Hay personas que juegan y trabajan con un solo monitor curvo, con varios, con una televisión grande, lo que necesites. No hay que hacer agujeros extra ni soldar nada. A través de las barras de aluminio puedes configurar tu propia estación. Y ahora vamos con los puntos negativos. Bueno, lo primero, el precio. Los precios van desde $3.250 con la configuración básica de un periférico hasta la estación completa con todos extra que cuesta unos $4.000, que es la que hemos probado. Vale, ¿esto es mucho o es poco? Cuando hicimos el vídeo de las mejores cabinas gaming donde aparecía la Predator Thronos Air y varias en forma de escorpión, la Lebus es la más barata. Y además las otras al reclinarse no tienen la misma forma de respaldo, que esto es importante. Básicamente es usar una de 90 grados con inclinación y reclinarla, eso las otras. Para personas que tienen problemas de espalda o les gusta esa posición, esto puede cambiar totalmente su forma de trabajar y de jugar. En cuanto al espacio, mide 2 metros, por lo que es una estructura voluminosa. Necesitas un espacio en la habitación que esté preparado para que encaje bien. De hecho, si incluyes la televisión o un monitor por fuera de la estructura, la altura puede llegar incluso hasta los 2 metros o más, depende de dónde lo pongas. Por eso depende de lo que necesite cada persona. Instrucciones. Este punto lo he hablado directamente con el equipo de Lebus, que hemos estado manteniendo contacto durante un mes. Hay un vídeo donde se muestra paso a paso el montaje y también incluyen un manual de instrucciones.
Aunque lo hemos montado relativamente bien, sí que creo que se puede mejorar este punto. Enumerar, por ejemplo, los elementos y hacer un paso a paso más detallado, que eso es el feedback que le he dado al equipo de Lebus. Si bien es verdad que cada persona puede tener módulos diferentes, porque no todos los clientes quieren el módulo completo, se podría mejorar este punto para hacerlo sin duda más fácil. También decir que una vez montas un módulo, entiendes cómo se acopla todo a la estructura. Nosotros varios, por ejemplo, no hemos mirado las instrucciones. Y como has podido ver, para cambiar de modo usando la base tienes que hacerlo de forma manual, y aunque la estructura no pesa apenas, tienes que levantarte y hacerlo con cuidado para que encaje en la base. Si hay otra persona que lo revise, mejor. Normalmente para trabajar y jugar se usa el primero y el segundo ángulo, que son 40 y 35 grados, pero al no tener un sistema hidráulico te toca hacerlo manual. Obviamente, si fuera hidráulico los precios pues, se dispararían más y a largo plazo necesitaría, entiendo, un mantenimiento. Creo sinceramente que la estación de trabajo Lebus puede ser un antes y un después para personas que tengan dolores crónicos de espalda, que tengan problemas de varices, lumbares, operaciones de espalda y que necesiten un respaldo totalmente ergonómico, incluso personas que no pueden estar 90 grados en una silla normal ergonómica. De hecho, te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que veas una persona que lo ha documentado todo y tiene su estación en casa y tiene una operación muy fuerte de espalda y para que veas un poco el proceso y cómo adaptativo que ha tenido él. De hecho, he contactado con el equipo de Lebus, he tenido feedback continuo y me ha dicho que muchos de sus clientes han tenido distrofia muscular, han tenido operaciones muy fuertes de cirugía en la espalda y otros están al borde de llegar ya a una discapacidad real por mala ergonomía, por utilizar mala silla o porque básicamente no pueden sentarse en una silla. El equipo de Lebus me ha dado un cupón de descuento para las personas que estén interesadas y quieran adquirir una estación de trabajo así, aunque obviamente primero hay que resolver muchas dudas. Si yo no te he resuelto las dudas en este vídeo, no has podido resolver, puedes contactar también con el equipo de Lebus directamente. Aunque realmente no solo es para las personas que tienen una discapacidad o un problema de espalda, cualquier persona realmente puede utilizar esta estación para tener una posición muy cómoda, para jugar, para ver películas, simplemente para descansar. Y antes de nada, quiero dar las gracias al equipo de Lebus por haberme cedido esta estación de trabajo, por haberme dado más de un mes para poder montarla, para poder testarla en profundidad. Estoy muy contento y agradecido. También a Ana, la fotógrafa en Blanes, que me ha dejado su estudio, que es espectacular, para poder testar durante un mes aquí la estación de trabajo. Y también a Duplo Agency, que son amigos y me han ayudado, como habéis podido ver, en el montaje de esto. Y a ti, sobre todo, por haberte quedado hasta el final y haber disfrutado del vídeo, tanto como lo hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.